en el poder del Espíritu. Ya hemos hablado anteriormente de las tres primeras virtudes, ya hablamos del gozo, ya hablamos del amor como la fuente de donde provienen las demás virtudes, amor, gozo, paz. Hemos hablado de estas tres y hoy nos compete hablar acerca de la virtud de la paciencia. Y vaya a su Biblia en Gálatas capítulo 5, del 19 al 23. El título de la predicación es Cultivando el fruto de la paciencia. Quiero recordarles que estas disposiciones de la palabra están pues de alguna manera guiadas por un libro de texto del pastor Miguel Núñez, que es pastor en la República Dominicana de la iglesia IBI, y de algunas otras recopilaciones de otros materiales. Entonces, Gálatas 5:19, leemos ahí y dice de la siguiente manera. 5:19. Déjenme lo encuentro. Ok, aquí está. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, con las cuales les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, que ya hemos predicado de estas tres virtudes, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Cultivando el fruto de la paciencia es entonces el título de la predicación. Y antes de entrar a la exposición del texto, amados hermanos, quiero usar una ilustración a manera de introducción. Algunas cosas que decimos aquí en el púlpito, algunas de ellas son frescas, no las hemos dicho, pero creo que en una ocasión yo ya he hablado acerca de esta ilustración. Y se trata de dos personas, que están en una compañía, están a punto de ser entrevistados, ¿verdad? Ya han cumplido un perfil anteriormente académico, pero ahora hay que cumplir una entrevista con el dueño de la empresa. Y el dueño de la empresa los cita en sus oficinas administrativas y tienes ahí a dos jóvenes, muy bien vestidos, muy bien presentables, y están esperando a entrar a tener esta entrevista con el dueño de la empresa. Y pasa el tiempo, pasan los minutos, de tal manera que después de una hora de espera, uno de ellos fue llamado. Pero durante el trayecto de una hora, uno de ellos empezó a impacientarse. Empezó a mover su pie así cuando estamos desesperados y mueves tu pie y cruzaba su pie de un lado a otro y empezó a ver el reloj, a ver su teléfono y se empezó a parar a preguntarle a las recepcionistas y ya faltaba mucho para entrar a la entrevista y ella le dijo necesita esperar. Tomó su asiento de nuevo y así estuvo sucesivamente por una hora. Y sorprendió a la chica que este muchacho, uno de ellos, estaba sentado, calmado, tranquilo, solamente esperando indicaciones para hacer esta entrevista. De repente, el que estuvo desesperado se levanta y se fue. Y inmediatamente mandan llamar a este muchacho que se queda ahí, lo pasan y solamente lo pasan para que el dueño de la empresa le extendiera su mano y le dijera el trabajo es tuyo. Porque aparte del perfil académico que estaban solicitando en esa compañía,
el perfil que estaba buscando el dueño de esa compañía es que el que ocupara este puesto fuera una persona paciente. Entonces, automáticamente pasó la prueba y gracias por él, pues obtuvo el crédito para tener ese empleo. No sé si esta ilustración te ayuda a entender acerca de la paciencia. Yo creo que para nadie de nosotros, hermanos, es un secreto, para nadie de nosotros es un secreto que vivimos en una generación de microondas, en una generación instantánea, de celulares inteligentes, de redes sociales, que de alguna manera han acelerado nuestra manera de vivir. También, por otro lado, no podemos negar que la tecnología de la comunicación ha sido de gran bendición para la humanidad, pero tampoco podemos negar que ha causado un daño entre la manera en que las personas interactúan entre ellas. Y cuando hablamos de ser pacientes, debemos entender una cosa, amados hermanos. Cuando hablamos de ser pacientes, debemos entender que la paciencia no es una virtud que el hombre natural posee o desea desarrollar. La ilustración que te conté, es posible que a lo mejor esos dos eran inconversos, pero hay una gracia común dada por Dios para que podamos tener paciencia. Pero acá estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, la virtud de la paciencia. Y un hombre no regenerado no posee esta virtud del Espíritu Santo o no desea buscarla ni cultivarla. Porque la paciencia, que es una virtud del Espíritu Santo, es algo que Dios tiene que formar en sus hijos, como parte de la buena obra que Él inició, como dice Filipenses en el capítulo 1. Voy a tratar de ser breve y compartir 3 cosas nada más. La primera de ellas es una pregunta. El primer punto es una pregunta. ¿Cómo cultiva Dios la paciencia en el creyente? ¿Cómo cultiva Dios la paciencia en los creyentes? Bueno, aquí va otra ilustración que puede ayudarnos. Hablando de esta ilustración, el carácter es como un diamante. El carácter es como un diamante que se forma en las profundidades de la tierra, bajo una gran presión por un largo periodo de tiempo, y después, cuando hay esas erupciones volcánicas, salen a la superficie estos diamantes que se formaron en la profundidad. Y una vez que este diamante es formado en las profundidades, es altamente resistente. Es un material altamente resistente. Y tomando esta ilustración, así debería de ser, y digo debería de ser porque me incluyo yo mismo, así debería ser el carácter de un cristiano maduro. Y quizás, si todavía hay alguna duda acerca de lo que es la paciencia, y hablando de estas 2 ilustraciones, te voy a dar la definición bíblica de lo que significa la paciencia. La paciencia es la palabra griega hupomone, así como se escucha, con J. Hupomone es una palabra compuesta. Hupo es bajo y mone es permanecer. El significado literal entonces es permanecer bajo. Eso es lo que significa paciencia. Aún el diccionario, hermanos, de la Real Academia Española, su definición es la siguiente: la paciencia es la capacidad para padecer o soportar algo sin alterarse. ¿Te das cuenta, amado hermano, que aún la definición secular de este diccionario asocia la paciencia con el sufrimiento? ¿Te das cuenta? Entonces, podemos decir que la formación de nuestro carácter requiere mucha paciencia, amados hermanos. La formación de nuestro carácter requiere mucha paciencia, y la paciencia, vuelvo a repetir, es una de las virtudes que Dios tiene que cultivar en nosotros, que Él quiere cultivar en nosotros, desarrollar en nosotros.
Y encontramos en las Escrituras repetidamente muchos imperativos, mandamientos acerca de ser pacientes. En casi todo el Nuevo Testamento puedes encontrarte el imperativo de ser pacientes. Aún los salmos hablan acerca de esta virtud de la paciencia, como hombres como David y otros que escribieron salmos hablan de la paciencia en su vida o en su devoción con Dios. Entonces, la paciencia es algo que Dios tiene que cultivar en nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra tendencia natural es que las cosas deberían de realizarse o deberían de pasar a mi manera, a mi tiempo y a mi manera. Hasta hay una canción que cantamos eso, ¿no? Bueno, los que anduvieron en ese rubro. Hay una canción que habla de que lo quiero hacer en mi tiempo y a mi manera. Yo estoy seguro que ya les vino el título de quién canta esa canción, ¿verdad? Para las generaciones que no lo conocen, es Frank Sinatra. Y lo cantaba José José, a mi manera. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros esta tendencia natural de que las cosas deben de hacerse o realizarse a mi manera y a mi tiempo. Y es por eso que a nosotros nos cuesta tanto ser pacientes. Pero vamos a hablar por lo menos de 3 personas en el Antiguo Testamento, de hombres que fueron llamados para servir a Dios, de hombres que fueron llamados para tener una devoción con Dios, hombres que fueron llamados a su servicio y que Dios tuvo que llevarlos al taller primero. Dios tuvo que llevarlos al taller del maestro para empezar a trabajar con el martillo y el cincel. Para citar por lo menos tres de ellos, Abraham. ¿Recuerdas Abraham? Estuvimos hablando de Génesis por más de un año. Abraham recibió la promesa de que tendría un hijo, ¿se acuerda? Tú vas a tener un descendiente. Pero para que naciese ese hijo tuvieron que pasar ¿cuántos años? ¿Cuántos recuerdan? 25 años lo puso en la sala de espera a Dios, a ser paciente a Abraham. 25 años tuvo que pasar para que naciera ese hijo prometido y para convertir a Abraham en el padre de la fe y en el padre de naciones. Otro ejemplo, Moisés. Moisés igual recibió el llamado de parte de Dios para ser el gran libertador de Israel, para sacarlos de la servidumbre de Egipto. Dios lo llamó con ese propósito. ¿Y cuál fue la estrategia que Dios usó para convertir a Moisés en el hombre más manso de la tierra y uno de los líderes más prominentes del Antiguo Testamento? ¿Cuál fue la estrategia de Dios? Bueno, Dios se lo llevó al desierto por 40 años a pastorear ovejas. Imagínate, 40 años para ser preparado para ser el libertador de Israel. Yo creo que, bueno, me imagino que este Moisés como que empezó a platicar con las ovejas, ¿no? Aprendió el lenguaje de oveja. Yo pienso que aprendió el lenguaje, porque por 40 años fue lo único que escuchó, hermanos. Dios lo tuvo que poner en su seminario, en su instituto del desierto, y de ahí lo convirtió en el hombre más manso sobre la tierra. Y Dios le dio una maestría en ser paciente a Moisés. Una maestría sacó de ahí del seminario del desierto. Después José, ¿cuántos recuerdan José? ¿Cuál fue la estrategia que Dios usó para convertir a José en un simple esclavo, hermanos? Que era a convertirlo en el primer ministro de Egipto. Bueno, igual, lo puso en la sala de espera, lo puso a servir como mayordomo de la casa de Potifar. Fue acusado falsamente, fue llevado a la cárcel como mayordomo del encargado de la cárcel. Y en ese trayecto, mucho sufrimiento, hermano. Mucho sufrimiento para José.
para poder formarlo por medio de muchas pruebas diversas, para usarlo como aquel hombre que iba a preservar la nación de Israel, para preservar la nación de Israel de donde vendría el Mesías prometido. Entonces, el método que Dios usa para formar el carácter de sus hijos, creo que eso va a aparecer ahí arriba. El método que Dios usa para formar el carácter de sus hijos es la tribulación. Tenemos curiosidad hoy cómo se engendra, cómo Dios cultiva, desarrolla la paciencia en sus hijos. Bueno, Dios usa la tribulación. Dios usa la tribulación. En el mundo en el que vivimos nos ofrece una profesión y nos enseña estrategias seculares para alcanzar el éxito de manera rápida. Dios no es así. Dios nos ofrece tribulación y humillación para poder llegar a lo que Dios quiere que lleguemos, pero llegar más lento. Checa lo que dice Romanos 5:2. Si tienes tu Biblia puedes verla o puedes ver pantalla. Romanos 5:2, inciso B, y luego leemos el 3 y el 4. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Con qué propósito, Pablo? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Tribulación, tiempo, resultado, paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. De modo que Romanos dice que el carácter maduro o desarrollar un carácter maduro es el fruto de tener la virtud de ser pacientes. Y la paciencia es el resultado de enfrentar tribulación. De hecho, también Santiago en su carta en el capítulo 1, versículo 3 y 4, él dice también lo siguiente acerca de la paciencia, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. La prueba de su fe produce paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Según lo que está diciendo Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, dice, la fe probada produce paciencia. Y la paciencia es necesaria para el proceso de formación del carácter maduro. Y todavía le da un bonus extra, porque al cultivar la paciencia también viene la esperanza. La paciencia te da la virtud de esperar, de tener esperanza. Entonces, el carácter piadoso y la fe van a ser probados, amados hermanos. Eso seguro ya lo sabes. El carácter piadoso y la fe del creyente van a ser probados. ¿Cómo? Por medio de tribulaciones. Porque eso es lo que Dios usa. Pero nosotros tenemos un concepto muy diferente acerca de cómo tomar el sufrimiento y las tribulaciones. ¿Por qué? Porque incluyéndome a mí, cuando hay sufrimiento y tribulación, mi naturaleza es evitarlas. Mi naturaleza es evitarlas. No quiero pasar por ellas. Quiero resolverlas. No quiero que mis hijos, no quiero que hermanos a los que amo mucho pasen por eso. Pero no podemos evitarlas. Son necesarias. Son necesarias. ¿Por qué? Porque es el instrumento de Dios que Dios usa para desarrollar el carácter piadoso de sus hijos. Y déjame decirte una cosa. Si no pasamos por estas tribulaciones y por el sufrimiento, no vamos a aprender ciertas lecciones que Dios quiere que tú y yo aprendamos. Es decir, hay lecciones espirituales en nuestra vida que solamente se van a aprender a través del sufrimiento y la tribulación. Hay lecciones que solamente se aprenden de allí y nada más de allí.
Y me viene a la mente cuando yo estaba estudiando esta virtud de la paciencia, me viene a la mente la ilustración de un joven que vino un predicador invitado a su congregación y él quedó asombrado por la manera en la que este invitado compartió la palabra de Dios y tuvo la suficiente confianza para acercarse a él y abrir su corazón y decirle: he estado orando por paciencia por algunas circunstancias de mi vida y no he podido ser paciente. ¿Le gustaría orar para que yo pueda ser paciente? Y el predicador, el invitado, le dijo: claro que sí. Se acercó y empezó a orar por él y le empezó a decir al Señor: Señor, llena la vida de este joven de tribulaciones, de persecuciones, de sufrimiento. Y cuando empezó a escuchar a ese joven, le dijo: hey, párese tantito, dice, permítame, o sea, yo le pedí que orara por mí para que Dios me diese paciencia, no que orara por todos estos males que me van a venir. Yo pedí que orara por paciencia. Y el predicador le dijo: hijo mío, no hay otra manera en la que Dios puede hacer crecer la paciencia sino a través de la tribulación y a través del sufrimiento, le respondió el predicador. Y yo estoy seguro que nosotros hemos orado por eso, pidiéndole a Dios paciencia. Así que cuando ores a Dios por paciencia, ten cuidado lo que le pides a Dios, porque Dios va a traer sufrimiento y tribulación para desarrollar esa paciencia. Cuando nosotros somos expuestos, hermanos, a este fruto del Espíritu, en esta serie en la que estamos, nos podemos dar cuenta fácilmente qué tan lejos estamos de ser personas llenas del Espíritu, empezando por mí, como he dicho. Y te das cuenta que necesitamos aún más ser intencionales en obedecer a Dios, en tener una devoción con Dios, en estar atentos a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Habiendo dicho eso, vamos al siguiente punto, que es: la paciencia es vital para vivir la vida cristiana. Una vez haber sentado las bases de que Dios usa el instrumento del sufrimiento y la tribulación, eso nos lleva a este segundo punto de decir que la paciencia entonces es vital para vivir la vida cristiana. Podemos entonces afirmar que la Biblia dice que la paciencia es esencial e imprescindible para vivir la vida cristiana. Y eso lo dice Hechos 14:22. Fíjate cómo dice Hechos 14:22. Es necesario, dice. Empieza así: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y quizás tú estás aquí empezando un nuevo año y estás tratando de buscar a lo mejor un mensaje de aliento, un mensaje inspirador, un mensaje que te ayuda a tener confianza de que este año será de mucha bendición para ti, y seguramente va a ser de mucha bendición para ti. Pero también tenemos que ser nosotros sabios y de entender que también necesitamos crecer espiritualmente, crecer y madurar en nuestro carácter. Por eso es imprescindible que la vida cristiana se viva con paciencia. Tres cosas. ¿Por qué es necesario porque es imprescindible vivir la vida cristiana siendo pacientes? Porque es vital. Bueno, la paciencia es necesaria para esperar fielmente por las promesas de Dios. Y fíjate cómo dice Hebreos 12. Por tanto, dice, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo el peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
El autor de Hebreos está hablando acerca de muchos hombres y mujeres que desarrollaron la virtud de la paciencia en medio de dificultades, persecuciones, en medio de pruebas, angustias, y corrieron su carrera para llegar hasta la meta, corrieron su carrera hasta el final de sus vidas. Entonces, la paciencia es necesaria para esperar fielmente en las promesas de Dios. Y alguien ha dicho muy sabiamente que la carrera cristiana no es una carrera de velocidad, ¿verdad? No es una carrera de velocidad, de resistencia, de ver quién corre más rápido. La carrera cristiana es un maratón. Es de toda la vida, y por eso vamos a necesitar de mucha paciencia, de que Dios siga desarrollando y cultivando esa virtud en nosotros. Inciso B, la paciencia es necesario para enseñar a otros. Segunda de Timoteo 4:2. Mira cómo dice segunda de Timoteo 4:2. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. No sé cuántos de ustedes recuerdan a Jesucristo, cómo vemos el ejemplo de Jesucristo, que fue paciente con sus discípulos cuando sus discípulos no entendieron sus enseñanzas, cuando sus discípulos no respondieron con un carácter piadoso, maduro. ¿Recuerdan cómo se portó Jesucristo con ellos? Es el consejo que Pablo le está dando a Timoteo, joven que está enfrente de una iglesia siendo pastor. Está diciendo, predica la palabra de Dios, sigue entregando el mensaje de la palabra de Dios en tiempo, fuera de tiempo, siga amonestando, siga exhortando, pero ten mucha paciencia para que puedas desarrollar tu ministerio. Y el ejemplo supremo lo podemos ver, que aquel que ejerció una paciencia grande sobre sus discípulos fue Jesucristo. Y si Jesús, amados hermanos, que fue el maestro, el que dio cátedra en el Sermón del Monte, si Jesús, que es el maestro, fue paciente con sus discípulos, nosotros necesitamos ser pacientes con los discípulos que se están formando en comunidad Gracia Redentora, incluyéndome a mí. Yo más que un pastor, hermanos, yo soy una oveja. Más que pastor, yo soy una oveja que necesita también ser pastoreada, mentoreada. También soy un discípulo. Yo no sé todas las cosas. Yo continúo creciendo como un discípulo de Jesucristo. Yo sigo aprendiendo, porque esa va a ser la postura tanto mía como tuya hasta el último día de nuestras vidas. Hasta ahí nos vamos a graduar de nuestro discipulado con el Señor Jesús. Y déjame decirte una cosa, Dios ha sido generoso. Dios ha sido abundantemente generoso y paciente con todos los que hemos permanecido en comunidad Gracia Redentora. Esta congregación tiene casi 9 años de vida. Y Dios, y digo Dios porque ha sido Dios, Dios ha sido abundantemente piadoso con los que hemos permanecido en comunidad Gracia Redentora. Y Él continuará siendo, en la medida en la que nosotros sigamos creciendo como discípulos, Él continuará siendo pacientes con nosotros. Y el liderazgo de comunidad Gracia Redentora debe ser ejemplo de paciencia en la formación de discípulos. Todos nosotros, hermanos, algunos estamos de este lado enseñando a unos discipulados de manera personal, otros están del otro lado aprendiendo de otro discipulado personal, pero llegará el momento en el que tú estés de este lado entrenando de manera personal a otro a ser discípulo no tuyo, sino discípulo de Jesucristo, el Maestro. Déjame decirte una cosa, amado hermano.
Dios me ha permitido, me ha concedido tener esta noble profesión de ser pastor por casi ya 14 años. Y he aprendido una cosa con el tiempo, amados hermanos. Con el tiempo me he dado cuenta que se necesita ser muy paciente más que ser un teólogo. Se necesita ser paciente, más paciente que ser teólogo para enseñar a discípulos. Eso es lo que me ha enseñado el tiempo. Porque la gente, los que están del otro lado, ellos no están tan interesados por lo mucho que yo pueda saber, por tanto conocimiento que yo tenga, lo mucho que yo pueda saber. La gente está interesada por lo mucho que tú ves por ellos, por lo que te interesa por ellos. Y eso es lo que queremos nosotros, que todos los que están siendo formados en Comunidad Gracia Redentora tengan un corazón pastoral, tengan un deseo de formar a otros como fueron formados con la ayuda de otros. Por eso la exhortación, el ánimo de Pablo a Timoteo: sigue predicando. Tú sigue predicando la palabra, Timoteo. Sigue predicándola fuera de tiempo, y estando a tiempo, amonesta, reprende. Y ese trabajo, hermano, de amonestar y reprender y exhortar no es difícil. No es tan fácil hacerlo. Es una tarea que no es tan fácil de hacer, porque tenemos que conducirnos en amor, dice la palabra de Dios, hablando la verdad y en amor. Y muchas veces, cuando haces este trabajo, la impresión de las personas que son exhortadas, que son reprendidas o amonestadas, no la reciben como la de un pastor que está preocupado por su alma. Y la tercera dice que la paciencia es necesaria. La paciencia es necesaria para amar y perdonar a los demás. Efesios 4:2 dice: vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros. De esta cita, el pastor Miguel Núñez dice, un pastor muy experimentado, muy conocido, él dice: no hay manera de ser humildes sin ser pacientes. No hay manera. No hay manera de ser humildes sin ser pacientes. No hay manera de soportarnos unos a los otros sin ser pacientes. No hay manera de amar a los demás sin ser pacientes. Y luego lo que dice también Colosenses 3:13: como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. No sé cuántos de ustedes recuerdan esta escena donde Cristo le manda a Pedro a perdonar 70 veces 7, ¿se acuerdan? Que se le acerca y le dice: ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Y él dijo, Pedro pensaba diciendo, pues yo ya la hice, porque 7 son muchas ya. Eso quiere decir que soy una persona muy paciente. Entonces el maestro me va a decir: bien hecho, Pedro, porque 7 veces has perdonado. Pero no, le subió la vara el Señor Jesús y le dijo: Pedro, mira, debes de perdonar 70 veces 7. ¿Qué nos dice eso? La respuesta del Señor Jesús nos dice, hermanos, eso nos habla que la paciencia para relacionarnos unos a otros va a requerir el perdonarnos unos a otros las veces que sean necesarias. Necesitamos la paciencia para relacionarnos unos a otros las veces que sean necesarias en el trayecto, perdonar. Porque el perdón es como una carretera, hermanos, que es de 2 vías. Unos van hacia allá y otros vienen hacia acá. En veces a ti te va a tocar pedir perdón porque vas a ofender a alguien, y en veces alguien te va a pedir perdón a ti. Ahí estamos, en esa carretera, todos. Y hay un versículo en 1 Tesalonicenses 5:14
que dice, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Y vuelve a decir Miguel Núñez en su libro, no hay manera de amonestar y corregir a los indisciplinados sin ser pacientes. No hay manera de animar a los desalentados sin ser pacientes. No hay manera de sostener a los débiles sin ser pacientes. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy parecidos a Pedro, hermano. Nosotros creemos que como Pedro nos va a dar el ancho perdonar 7 veces, pero no. Tenemos que tener un espíritu perdonador las veces que sean necesarios, porque en el trayecto nos vamos a ofender. Entonces, estas 3 citas que acabamos de dar del Nuevo Testamento nos enseñan a Comunidad Gracia Redentora que no se puede ser una comunidad de creyentes o no se puede ser una comunidad de discípulos formando discípulos sin cultivar la paciencia unos a otros. Es imposible. Necesitamos esta virtud de la paciencia. Y quizás dices tú, bueno, pues la paciencia pues como que no tiene mucha atracción, como que pues ser pacientes, o sea, no, mejor otro concepto, pero la paciencia como que no me llena. Pero ya casi terminando, vamos al punto 3. Dios se ha propuesto formar el carácter de Cristo en sus hijos. Es por eso que Dios tiene que cultivar la virtud de la paciencia en nosotros. Pero yo creo que si hay algún ejemplo supremo acerca de una persona que es paciente, tenemos que referirnos a la paciencia de Dios. Podemos concluir, hermanos, en esto, que no existe un pecador sobre la tierra que no haya sido beneficiado por la paciencia de Dios. No existe un pecador que no haya sido beneficiado por la paciencia de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque la palabra de Dios dice que Dios es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en compasión. Eso es ser paciente. Dios es paciente, dice otra versión en Nehemías 9:17. Dios es paciente. Y Dios, pudiendo derramar su ira justa sobre los transgresores que una y otra vez violan su ley moral, una y otra vez se rebelan contra Dios, Dios en su paciencia pasa por alto su ira y es lento para airarse y tiene misericordia, porque la virtud de la paciencia en Dios es el resultado de su carácter, de su bondad y de su misericordia. Cuando a Pedro, los que habían sido de la diáspora llevados a un montón de lugares, y él les escribe a ellos y les dice en 2 de Pedro 3:10, porque algunos estaban diciendo, no, pues hace 2000 años, ya como nosotros han pasado 2000 años, para ellos era mucho tiempo en el que estaban esperando al Señor y no venía el Señor. Algunos empezaron a decir, pues dicen que el Señor va a venir y no viene, dice el Señor que no va a venir, que va a venir y no viene. Y Pedro le contesta de la manera siguiente. Les dice, el Señor no retarda en cumplir su promesa, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con ustedes. ¿Por qué no Dios acelera su juicio? ¿Por qué no Dios es pronto para derramar su ira sobre los pecadores? Porque Dios es paciente. Así que aquel que diga, pues ya pasaron 2000 años y dice que Jesús viene y ¿cuándo va a venir? Pues está esperando que tú te conviertas. Porque Dios no quiere que nadie perezca. Y en Romanos 15:5, Pablo dice que
El Dios es el Dios de la paciencia. 15:5 de Romanos dice, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos con los otros conforme a Cristo Jesús. ¿Te das cuenta la paciencia de Dios? ¿Cuánto tiempo Dios fue paciente para llamarte a Cristo, hermano? ¿Cuánto tiempo te estuvieron predicando el Evangelio para venir a Cristo? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cómo Dios fue paciente contigo? Yo me acuerdo. A mí estuvieron predicando el Evangelio por más de 5 o 6 años y me entraba por aquí y me salía por acá. Dios fue muy paciente antes de venir a Cristo con nosotros. Y ahora que estamos en Cristo, Él continúa. Lo asombroso es que Él continúa siendo paciente para con todos nosotros. Pero a nosotros se nos olvida, hermanos, que somos pecadores redimidos, que estamos en un proceso de santificación. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, nosotros somos menos pacientes y tolerantes con el pecado de los demás de lo que Dios ha sido paciente con nuestro propio pecado. De repente como que tomamos esa actitud y creemos que hemos sido suficientemente pacientes con aquellos que nos ofenden, tolerar pecados y ofensas. Sacamos nuestro juez interior y juzgamos el pecado de los demás. Pero no somos los únicos de pensar en esta manera. Hasta profetas en el Antiguo Testamento tuvieron esta actitud. Para traer una memoria a Jonás. ¿Cuántos se acuerdan de Jonás? Dios lo envió a predicar a los ninivitas. ¿Recuerdan? ¿Y qué es lo que hizo él? Se fue por otro lado. No voy a ir ahí. No voy a ir a predicar a los ninivitas. ¿Por qué? Porque Jonás no toleraba el pecado de los ninivitas porque ellos eran muy crueles y decía, no, yo no voy a ir a predicarles. Pero después de que Dios vio que lo llevó, que se fue a un lugar en dirección contraria a la de Dios, y dijo, te voy a llevar ya sea por tierra o por barco, pero vas a ir. Y lo llevó a Nínive, y después de que les predica, Dios fue paciente con los ninivitas y misericordioso y lento para la ira, de tal manera que toda la nación se arrepintió. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Jonás? Jonás se quejó de la paciencia de Dios. Están lloviendo hojas aquí. Se quejó de la paciencia de Dios con ellos. ¿Y sabes? Cuando nosotros tomamos esta actitud de Jonás y nos quejamos y nos airamos por los pecados de los demás, nos pasa como este profeta Jonás. Se nos olvida, hermanos. Se nos olvida que también nosotros somos parte de los pecadores que Dios está tolerando en su paciencia. Sigue Dios siendo paciente con nosotros. Pero si hay alguien de ejemplo en el Nuevo Testamento que sí superan a Jonás, fueron Juan y Jacobo, que querían llover fuego, ¿no? Cuando no los aceptaron o no fueron muy bien recibidos en Samaria, ellos dijeron, ¿sabes qué? Esa gente hay que consumirla con fuego. Que nos han ofendido, nosotros que andamos contigo y no nos recibieron bien, vamos a hacer llover fuego. Pero yo tengo una pregunta en la cual yo he reflexionado ya en eso. La pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que hace que nos irritemos y seamos impacientes con el pecado del otro? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué es lo que hay en mi corazón y en mi mente que me irrita y me lleva a ser impaciente con el pecado del otro? La respuesta, cuando yo la vi, pues es sencilla. A lo mejor batallamos para responder esa pregunta, pero es sencilla. Lo que nos hace falta ahí a nosotros es más misericordia.
la falta de misericordia y gracia de Dios en nosotros. Entonces, combino con esto. Dios está propuesto en hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Mira cómo dice este versículo. Es como una conclusión. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios está celosamente, anhela fervientemente que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo, es decir, que tengamos el carácter de Cristo, reflejar la Cristo semejanza. Y no olvidemos, amados hermanos, que la forma en la que Dios cultiva la paciencia y el carácter maduro y reflejar a Cristo en nosotros es la tribulación y el sufrimiento. No vamos a poder escapar de eso, porque Dios lo va a usar con ese propósito. Y a lo mejor tú estás sentado y estás diciendo, pues yo tengo tanto tiempo en esta condición, no he logrado superar ciertas circunstancias, actitudes que tengo, soy muy impaciente. Pero quizás te pueda servir esta última ilustración que habla acerca de un helecho y un bambú. Se cuenta de un creyente que estaba ya renunciando, está decidiendo renunciar a su espiritualidad y se fue al bosque para tener su última plática con Dios. Y llegando ahí le preguntó a Dios, ¿podrías darme una buena razón para no darme por vencido? Y Dios le dijo, mira a tu alrededor. Y Dios le pregunta, ¿ves el helecho y el bambú? El muchacho le respondió a Dios, sí los logro ver. Y Dios le dice, cuando sembré estas semillas del helecho y el bambú, las cuidé bien, las regué bien, les di agua, les di luz, y el helecho creció rápidamente, pero nada salió de la semilla del bambú. Sin embargo, no renuncié al bambú. En el segundo año, el helecho creció muy abundante y era brillante y fructífero. Y nuevamente, nada creció en el bambú, pero no renuncié al bambú. Y así pasó el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto año, y la semilla de bambú continuaba igual. Sin embargo, no renuncié al bambú. Hasta el séptimo año, un pequeño brote salió de la tierra de la semilla del bambú, y en comparación con el helecho, era aparentemente muy pequeño e insignificante. Pero 6 meses después, el bambú logró crecer 30 metros de altura. Le tomó 7 años y 6 meses a la semilla de bambú desarrollarse. Y durante estos primeros 7 años de inactividad de ese bambú, aparentemente de inactividad, ese bambú estaba echando raíces hacia las profundidades. Estaba echando raíces hasta las profundidades para que pudiera ser sostenido en el crecimiento que Dios iba a traer de 30 metros de altura. Dios le dijo hacia al muchacho que quería renunciar a su espiritualidad, no le daría a ninguno de mis creaciones un reto que no pudiera sobrellevar. Y le dice, ¿sabías que todo ese tiempo que has estado luchando, realmente has estado echando raíces? Si no renuncia al bambú, tampoco renunciaré a ti. Es posible que sea el caso de nosotros, que por mucho tiempo, hermanos, hemos estado aferrándonos a producir y dar un fruto y no podemos. Sin embargo, no es tiempo perdido. Estás echando raíces. Estás echando raíces y sigue esperando en Dios, es lo que tú estás haciendo. Y
La paciencia no tiene que ver simplemente en esperar. La paciencia no tiene que ver solamente en esperar. Voy a ser paciente y voy a esperar. La paciencia tiene que ver con nuestra actitud mientras esperamos. Fíjate cómo dice Miguel Núñez en su libro. Nadie ha sufrido bien sin paciencia. Sufrir es doloroso, pero sufrir impacientemente maximiza el dolor y lo sufrimos con amargura. Tu paciencia en la tribulación testifica a los demás que tenemos un Dios soberano, digno de confianza. El Salmo 40, el salmista en el 40 dice: esperé pacientemente en el Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, sentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. ¿Cuántos de aquí, incluyéndome a mí, como ya lo he dicho, quiénes de nosotros somos honestos aquí y ahora, hermanos, para decir: me hace falta paciencia? Me hace falta paciencia para lidiar con ciertas situaciones, problemas, personas. Pero una cosa es decir: es que no sé cómo tener paciencia, y otra cosa muy diferente es tener la actitud para cultivarla. Eso es muy diferente. Quiero culminar con esto. Váyase poniendo de pie porque vamos a cantarle al Señor. Y quiero terminar con el siguiente extracto, que es también del libro de Miguel Núñez. Cultivar la paciencia en dependencia y obediencia a la guía del Espíritu Santo. Si nosotros hacemos esto, fíjate en qué vamos a terminar, hermanos. Cultivar la paciencia en dependencia y obediencia a la guía del Espíritu Santo nos permitirá caminar por un camino más llano y confiado en las promesas de Dios. Si tú tienes paciencia, si yo tengo paciencia, hermano, eso nos va a ayudar a caminar en un camino más llano. No estoy hablando que no habrá tribulación ni sufrimiento, sino estoy hablando que nos va a ayudar a caminar por ese camino a pesar de eso. Y entonces comenzaremos a sufrir bien, a aprender a sufrir bien. Porque Dios nos ha llamado para crecer por medio del sufrimiento, para ser fortalecidos, hacer frente a las adversidades y tolerar a los demás sin lamentarnos.